Bueno, interesantísimo y de verdad cumplimos con esta idea de fusionar ideas de lo público y lo privado. Voy a hacer algún par de comentarios, que es lo que me corresponde, y tirar algunas preguntas disparadoras para ver si podemos charlar y aprovechar este tiempo que nos queda, tanto para los que están aquí presentes como para los que nos siguen por la web. Cuando Natalia explicó el sistema, creo que podemos recoger un denominador común de los dos sistemas públicos, el que explicó Natalia y lo que explicaba recién Trinidad, pero además que no se escapa al mundo de la vida privada, con lo que nos había mostrado Emilio, a pesar del tema del cuidado que hay que tener con los hackers, ¿no? Pero a mí me parece que si hay un común denominador es que todas las exposiciones rotaron sobre un punto central, que es siempre lo que se está buscando es el precio de mercado de los bienes que se están transando. Y esto ya es una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Oca contra el CIDE, aún incorporado en una contratación de seguridad que no podía ser pública, pero la Corte reclama que siempre se debe contratar a partir de un precio lógico de mercado. Esto está consagrado previo a todo el desarrollo informático que estamos teniendo en los últimos años y después del fin de siglo, en la Constitución de 1994, donde el artículo 42 rige la necesidad de la tutela de la competencia y la concurrencia. Así que a mí me parece que tiene esto un denominador común, ¿no? O sea, la eficiencia de la buena compra está relacionada con el precio de mercado. Y la transparencia, en definitiva, también está relacionada con eso, porque acá el problema es, en definitiva, si la corrupción crece a partir de sobreprecios en la vía pública y si los negocios se pierden a partir de precios que no son tolerables o comerciales en la vía privada, ¿no? Así que a mí me parece que hay un denominador común interesante para los que nos metemos a hurgar en el tema jurídico. También me parece muy interesante lo que decía Trinidad con respecto a una normativa, creo que lo dije un poco en la introducción, esta normativa de buenas prácticas que hace que uno tenga algunas ideas positivistas o de derecho ultrapositivo, el derecho administrativo, pero manon tropo, no tanto que nos impidan seguir la tecnología como avanza a pasos agigantados. De hecho, nuestro gobierno hace días, hace creo que 10 días que está rigiendo el nuevo texto ordenado del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, modifica 40 artículos que están relacionados con el tema de la era digital, digamos, no hizo falta tanto, ¿no? Y además hay que recalcar que deja sobreviviente la modificación del 1023 con respecto al artículo 7 y el sistema de contratos. O sea, el sistema de contratos lo seguimos rigiendo con ese espíritu de la forma de tomar decisiones de la administración, pero ahora tenemos un montón de herramientas nuevas que nos aplica este nuevo decreto y luego habrá que haber otro tipo de normativa de inferior jerarquía para ir formando estos sistemas. Solamente quiero hacer la observación, Trinidad lo sabe porque es un estudioso del tema, pero para que todos y para los más jóvenes no nos vayamos complicados, es que muchos de los compromisos internacionales que tomamos, como el protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, están pensados en países que tienen un sistema orgánico único, como Chile o Brasil, de contrataciones públicas, y nosotros tenemos nuestro derecho subfederal vigente. Pueden convivir 2.500 normas de contrataciones públicas. Hace falta que, aún defendiendo la localía, comprendamos que el mundo va hacia otro lado y que los pactos internacionales van a terminar o aplastando nuestro derecho subfederal o dejándonos afuera del sistema, ¿no? No va a haber demasiado camino. Preguntas que se me iban ocurriendo, que primero las habíamos planteado con la organización para ir disparando algunos temas y algunas participaciones más de nuestros distinguidos panelistas. Ya dije lo de los fallos, dije lo del constitucionalismo y ahora tengo 2 o 3 preguntas, dirigidas en general, Emilio, también para vos. Las leo, las que habíamos preparado con la organización, y después vamos y las desagregamos. ¿Cómo armonizamos la velocidad de la innovación tecnológica con la regulación de las contrataciones públicas, ¿no? O sea, estas ideas de modernización que nos aporta Mercado Libre tienen una velocidad que tiene que ver con la satisfacción del comprador y demás, pero digamos, lo podemos armonizar con las contrataciones públicas. Esa sería una idea. Después, ¿estamos dispuestos, tanto los públicos y los privados, a observar las buenas prácticas que reclaman los organismos internacionales? Lo que hoy planteé de OCDE. Los algoritmos, Emilio, a ver si ayudas. ¿Los algoritmos terminarán por construir un perfil de consumidor público que acerque ofertas sesgadas al sistema de compras públicas?
Ese es un problema, ¿no? Es así, si después lo que nosotros captamos no viene a partir de que el algoritmo lo impulsa a ofertar, no solamente la convocatoria que nombraba Natalia al principio, ¿no? De los que están registrados. Si la convocatoria es abierta, ¿qué pasa con la captación de Internet con eso? ¿Qué remedios puede producir la administración ante ese riesgo? Y finalmente, si se puede adaptar un sistema de compras como el de Mercado Libre al Estado, si esta vía privada ágil es replicable, aunque, por supuesto, después lo que explicó Trinidad, estamos mucho mejor que con las contrataciones con los papelitos y dando vuelta con el sobre. Digo, la última anécdota para lo que explicaba Natalia Tano, que sobre, yo en clase digo, a veces ni sobre, a veces he participado de licitaciones que son armarios de documentación que la traen con camiones para transportarte las presentaciones, ¿no? O sea, estamos en un mundo distinto, ya no te pueden andar a devolver el sobre y tener que alquilar un camión para devolver el sobre. Esa agilidad la estamos percibiendo, pero no sé si tanto como el mundo privado. Estas son las 3 o 4 preguntas que quería tirar. No hace falta que sea una u otra, me gustaría que opinemos un poco cada una de estas 3 para ir redondeando las ideas del panel. ¿Empezás, Emilio? Bueno. No empezás. Voy a arrancar por la primera, que está relacionado con cómo se armoniza la regulación con los avances de la tecnología. Y creo que en este campo un poco la historia mostró, digamos, desde la invención de la computadora y la guerra de las patentes en Estados Unidos hasta los casos recientes quizás de Uber o de Airbnb, que los innovadores es como que se mueven rápido y rompen cosas. Es un poco move fast and break things. Es un dicho que resuena mucho en los pasillos de Silicon Valley o de las empresas que tienen estas características. Y creo que también con respecto a este tema, hace unos 10 días estuve justamente reunido en China con el CEO de Alipay, que es la plataforma de pagos de Alibaba, que es justamente la plataforma de comercio, yo me animaría a decir, más grande del mundo. Es la más grande de China y está ahí palo a palo con Amazon, digamos. Y lo que él decía era justamente esto. Estábamos hablando del mundo de los créditos y Big Data enfocada a ofrecerle créditos a gente que hoy no tiene acceso a créditos porque justamente la información disponible en el sistema financiero no da la credibilidad suficiente como para que alguien esté dispuesto a correr un riesgo y prestarle dinero. Y él hacía hincapié en cómo esa zona gris que se genera por la falta de regulación permite que entren estas empresas y que después tengan posibilidad de ir a opinar sobre esas normas, como me toca ir a mí esta tarde al Banco Central. Entonces, yo veo que es un desafío muy grande para el mundo del derecho intentar armonizar eso. No sé cómo lo ve el resto del panel. Armonizar es como, va a ser muy difícil, digamos, me parece a mí, ¿no?, que logre tener una posición proactiva con respecto a este tipo de cosas. Porque como tenemos los hackers en México, hay también muchísima gente innovando y muchísima gente viendo qué romper y viendo qué oportunidad tomar de esos grises legales que existen. Me acuerdo cuando salió Mercado Libre, por ejemplo, nos hizo un juicio un martillero público porque decía que era un sitio de subasta y que necesitaba una licencia martillero público para poder operar. Después la verdad no sé muy bien en qué quedó el juicio, pero bueno, esa es un poco mi visión con respecto a la primera pregunta. Yo con respecto a ese tema y compartiendo lo que decía Trinidad, en realidad creo que también hay una idea con respecto a la regulación de estos temas que es errónea, que pensamos que estábamos mucho más atrás de donde estamos parados. Hay muchísima normativa que regula la implementación de las tecnologías en la gestión pública, pero comparto el hecho de que la realidad es que no podemos ir al ritmo del avance tecnológico y por eso no tenemos que desesperarnos por regularlo todo y por detallar todo, porque nunca vamos a poder seguirle el ritmo. Creo por eso que estamos en el momento de darle protagonismo a los principios. Tenemos un montón de principios que nos sirven como guía para poder cumplir y para poder avanzar junto con la tecnología y armonizando derecho y tecnología, incluso con respecto a incorporar las buenas prácticas, el hecho de que hayan decisiones políticas que
impliquen sumarnos como miembros en organismos que establezcan parámetros de buenas prácticas en la gestión pública, me parece que va por ahí. Coincido, creo que efectivamente, y desde nosotros tenemos una interpretación yo como directora de este organismo, que es una institución pequeña, la Dirección de Compra y Contratación Pública en Chile, y con atribuciones muy puntuales. Una de nuestras grandes atribuciones es administrar esta plataforma y asesorar, pero nosotros con eso, bastó con ese concepto de asesorar, la verdad que nosotros lo hemos estrujado, lo hemos amplificado, y hoy día, y nosotros impartimos directivas sobre distintas materias, y temas de, por ejemplo, contratación de tecnología en el Estado, que son recomendaciones para los organismos públicos, y que hoy día mayoritariamente las aceptan y las acogen. Lo que planteaba yo en este tema de esta inteligencia artificial que usamos nosotros para monitorear las contrataciones, lo hacemos solamente en el marco de estas funciones de asesoría, y tenemos cada vez tasas más altas de respuesta afirmativa a los organismos que corrigen sus procesos de contratación. A nadie le interesa equivocarse, es costoso, es malo para el mismo funcionario público que tiene que hacer 2 veces la pega, para ese organismo público que fracasa en su proceso de contratación, que detrás probablemente hay un tremendo programa público que fracasa, y es increíble cómo ha ido aumentando esta aceptación de parte de los organismos públicos. Y yo creo que por otro lado también es muy importante esta conexión Estado-sector privado. Es muy importante, y cómo mantenemos en un ambiente sano, abierto y transparente estas conversaciones. El Estado tiene mucho que aprender y no tenemos por qué resolverlo todo en el Estado. Desde esa perspectiva, y todas estas las soluciones, y tenemos que concentrarnos en aquello que es lo más importante y relevante, y cómo, utilizando también en este momento cuántas nuevas aplicaciones, o sea, al minuto están saliendo nuevas aplicaciones y nuevos desarrollos, y poner la información también a disposición. Nosotros tenemos un sitio de datos abiertos en que está también una serie de APIs, de manera que cualquiera las pueda tomar y pueda hacer desarrollos con la información, tanto para su utilidad o lo que sea comercial, o para venderle al Estado, lo que sea, digamos. Pero está la información, el Estado no tiene esa capacidad. Entonces ahí está, como comunión con el sector privado, creo que reporta un valor enorme. Completamente de acuerdo. Sí, podría resumir algo así, ¿no? O sea, los de derecho administrativo, te lo resumo, Emilio, esto. Dale. Vivimos enamorados de nuestro sistema de no codificación, porque era el sistema de velocidad para estar de acuerdo a la satisfacción del interés público. Y resulta que ahora la no codificación es lenta. Me parece que lo que viene es esta idea de derecho indicativo, dije, de soft law, de buenas prácticas y principios generales para ajustar la regulación más rápidamente a los tiempos que corren, y aceptar que hay en este fenómeno global que es Mercado Libre, que es Amazon, que es Alibaba y los 40 ladrones que están en la foto hoy también, lo de excelente película Sospechoso de Siempre. Hay una regulación privada que hemos incorporado a la vida pública. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las formas y los métodos que utilizan los gigantes tecnológicos, como dije hoy, iOS, por supuesto Windows, y el de los emoji, que dije que podrían servir hasta para aceptar algún tipo de contratación, que es Unicode, creo, ¿no? Así que, bueno, a mí me parece que es todo un mundo nuevo. Estoy muy satisfecho por el desarrollo del panel. Tengo apenas unos minutos, si hay alguna pregunta del panel, para que cumplamos con los horarios. Esto parece televisión abierta, el tiempo es esclavo, tenemos que cumplir con los horarios. Si tenemos una pregunta. Lo que le quería preguntar a la doctora es si este método que contaba de Chile en cuanto a que implementan inteligencia artificial en lo que es la contratación de la administración en la que están sometidos, si la aplican luego en la ejecución del contrato, porque ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, y en general ponemos el foco en todo lo que es lo previo a la implementación del contrato, más luego, por lo menos todos los que alguna vez pertenecimos a la administración pública, sabemos que, por lo menos acá
acá en la Argentina, muchas cuestiones no poco transparentes surgen con motivo de la ejecución del contrato. Por ejemplo, la determinación de los precios, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de los plazos, etcétera. Así que, bueno, una de las preguntas era en relación a la implementación de la inteligencia artificial en la etapa de la ejecución de la contratación. Y la última, la pregunta a Emilio Ferrero, era que lo que notamos en general nosotros de Mercado Libre es que trabaja mucho en unir al consumidor con el oferente, y a través de relacionamiento de datos lo que hacen es precisamente con la búsqueda nos acercan a veces de un modo eficiente y a veces no tanto con el oferente. Pero la pregunta es si aplican inteligencia artificial para intentar modelar al oferente, no tanto al consumidor, sino al oferente, en el sentido de que muchas veces es necesario que el oferente se ajuste al mercado. No sé si, digamos, vemos una brecha enorme de oferentes con un precio con otro o calidad, pero no vemos que se trabaje mucho sobre el oferente, sino que pareciera que la inteligencia está al servicio de los consumidores. Eso. Bien. Estamos, porque este es un módulo nuevo que lanzamos este año, entonces está en fase de adopción, pero indudablemente que te permite efectivamente, el monitoreo permite llegar al contrato, pero aún no lo estamos implementando. Sin embargo, nosotros tenemos conexión con la Contraloría General de la República, que es un ente autónomo, y que precisamente utilizando nuestra API, ellos tienen se llama el GeoCGR, que para los contratos de obra pública tiene toda una plataforma también de seguimiento y control ciudadano de los contratos, grandes contratos de obra pública. O sea, aquí la potencialidad es enorme. Y antes que decir una cosa, que creo que también es un desafío para el Estado, que también tenemos que prepararnos en tener equipos que estén con conocimiento y avanzada también, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? O sea, la inteligencia te da también para que eventualmente tú piensas que estás comprando cuando hablas de tener mejores valores de mercado, y resulta que también te da para que te creen sitios que te identifican que viene la IP del Estado y te muestran una información que no es probablemente, que es distinta, y te pueden hacer ofertas distintas. Entonces implica también tener probablemente otro tipo de cuidado y verificar que efectivamente corresponda a los precios reales y que no te están creando una información que es dirigida al Estado. Que pudiese ser el Spotify. Te fijas, el Spotify va a ser como para el Estado también, y te lo muestra de una forma distinta. Entonces, claro, hay que tener esa precaución, y por eso demanda del Estado tener las capacidades técnicas también. Bueno, la verdad es muy buena la pregunta. Justo estamos en un proceso que está muy relacionado con eso, que es un cambio en cómo nosotros medimos la reputación de nuestros vendedores. O sea, la reputación para un vendedor de Mercado Libre es todo. Porque básicamente la reputación es uno de los atributos que más indexa la búsqueda. ¿Okay? Cuando una persona busca un determinado artículo, una de las variables que más presentes están en el algoritmo de búsqueda es la reputación que tiene un vendedor. Entonces, de alguna manera, definiendo una serie de variables que nosotros creemos que hacen al servicio que brinda al consumidor final, podemos definir un modelo de reputación distinto. Justamente en este preciso momento, hace algunas semanas lo hemos cambiado, y hay mucha gente contenta, hay mucha gente que no está muy contenta, pero de alguna manera un poco el esfuerzo de Mercado Libre está muy enfocado en una métrica que se llama NPS, que es básicamente cuánto te recomienda un comprador después de la compra, cuánto recomienda tu plataforma un comprador después de la compra. Como nosotros somos un marketplace justamente y no vendemos nada que sea de Mercado Libre, es todo propiedad de terceros, nosotros tenemos que moldear esos terceros para que den un servicio al cliente excelente. ¿Cómo lo moldeamos? Primero, generando la mayor liquidez posible en el marketplace. La liquidez genera arbitraje de precios. Eso es economía pura. Es un mercado de competencia perfecta, o lo más perfecta posible. Y después también lo que intentamos hacer es generar layers o capas que mejoren con el mero uso de la plataforma, mejoren la interacción. Creo que Mercado Pago es un claro ejemplo de eso. Una vez que se implementó Mercado Pago, dejó de haber un problema con el fraude en el momento de pagar. Una vez que se implementó Mercado Envíos, dejó de haber un problema en el momento de enviar.
eso repercutió en el NPS y de alguna manera la forma en cual nosotros modelamos a nuestros oferentes está muy relacionado con la capacidad de generar una buena experiencia de compra que tienen ellos. O sea, ese es el driver principal. Y cuando hacemos estos cambios de reputación, no sé si habrá vendedores de Mercado Libre enojados acá con nosotros en la sala, está justamente todo orientado a eso, a mejorar el NPS, a mejorar la experiencia de compra. ¿Qué me va a soplar, Corbalán? ¿Me está soplando algo? Ok. En este espacio que ha auspiciado Mercado Libre, les agradecemos a todos la presencia. Vamos a tener nuestro espacio para el almuerzo. Sí, Corbalán me iba a soplar algo. Sí. No me voy a perder la oportunidad de esto. La pregunta sería, más para Emilio, como es amigo personal, no, así, este es el panel. ¿Cómo ven ustedes, especialmente tú, Trinidad, la posibilidad de que juntándote con gente como Mercado Libre u otro marketplace importante, puedan trabajar en forma colaborativa para lograr entre ambos optimizar un procedimiento de compra? Es decir, te doy un ejemplo. Supongamos que, porque quizás muchas personas que están escuchando aquí o las que nos ven online no están familiarizadas con procedimientos de compras digitales y por ahí piensan que es imposible que un funcionario público que tiene que ofertar, licitar, aprobar, decir al otro funcionario, establecer una especie de resolución que aprueba el pliego y todos esos pasos que se dan en una contratación, dice, en Mercado Libre se juntan en una mesa y dicen, bueno, tenemos los de marketing, tenemos los programadores, tenemos algoritmos y nos dicen cómo optimizamos todo esto y esto automáticamente puede pasar a la acción. Entonces, ¿cómo ves vos o cuáles técnicas, Milo, crees que se pueden a recomendar a funcionarios públicos para decir esta herramienta y esta herramienta para esta burocracia ayuda para que cambiemos el chip y logremos, por ejemplo, crear un espacio de co-creación, que pensemos si un procedimiento de contratación tiene 40 pasos, quizás con gente de la actividad privada nos dirían, no, mira, esto podría tener 5 y generar estos espacios. ¿O qué nos podrías contar de tu experiencia en Chile para lograr esto? Porque en la Argentina, yo sé que mucha gente que está mirando este panel quizás está muy asombrado, pero internamente quizás piensa, porque está en una provincia, dice, esto es como que estamos hablando de un transbordador espacial que va a Marte. En mi oficina no va a existir esto. Entonces, para esas personas, ¿qué le podríamos recomendar para que hagan una transición frente al mundo papel, frente al mundo burocrático? ¿Cómo podrían dar esos primeros pasos articulando con el mundo privado? Es fácil y difícil. Yo creo que la primera parte de la pregunta es fácil. Es la disposición del Estado sentarse a conversar. Nosotros en Chile estamos teniendo conversaciones con Mercado Libre, así que esperamos que se nos suban están haciendo algunas adecuaciones, porque requieren algún intercambio de información que nosotros necesitamos como Estado para la trazabilidad completa del proceso de contratación. Así que ahí estamos, pero ya tenemos 9 marketplaces que se han sumado a este modelo de contratación, que es para las contrataciones de menor monto. Tema tecnológico de voluntades, no tenemos dificultades legales, al contrario, está la normativa, está todo para que se dé. Lo difícil viene como detrás del computador. Cómo tú le lavas el cerebro a los funcionarios, o sea, cómo haces ese cambio cultural. Probablemente para las generaciones es mucho más fácil, jóvenes, pero el promedio de los funcionarios públicos creo que no, la edad, no sé en qué edad, no son nativos digitales, entonces hay que hacer un acompañamiento de cambio cultural importante. Nosotros desde Chile Compra lo que hicimos, hasta le modelamos el proceso de que era el proceso de contratación. Resoluciones estándar también, si requiere un acto administrativo, también se lo pusimos disponible para que utilicen este mecanismo de contratación, pero que no es un cambio sencillo, y estamos trabajando con piloto con varios organismos de manera que implementen. Pero hay un tema que es bien importante. Uno, el sistema no le va a resolver todo al funcionario, el funcionario también tiene que aportar parte de él. Muchas veces te piden resuélvamelo todo y démelo hecho, es como el pajarito del Simpson, yo pongo a veces que quiere que esté apretando el monito, ¿no es cierto? No, el algo tiene que mirar y comparar.
pero él tiene que tomar la decisión. Y hay un tema que es bien importante también, cómo logramos, nosotros identificamos que era más caro el proceso de contratación en muchas ocasiones, sumado a todas las HH que están involucradas, que lo que se estaba contratando, lo que es absurdo. Demoraba entre 20 y 60 días de hacer una compra de ese menor monto. Absurdo. ¿Cuánto te demoras tú en comprar en plataformas como... ¿Cuánto? Esperamos que un clic. Entonces, ¿por qué eso el Estado no lo puede hacer? Pero ahí se requiere ajustar procedimientos internos, eliminar toda esa burocracia que no te sirve para nada, confianza en el funcionario que está tomando la decisión también, empoderar a ese funcionario y que actúe racionalmente, y eso probablemente es lo más difícil, que requiere un acompañamiento y una decisión de parte interna del organismo público también, de manera que pueda concentrarse en hacer aquellos procesos que agregan más valor a ese organismo público. Eso de la parte desde la perspectiva de Estado. Yo lo que veo desde el ámbito privado es que es una cuestión de liderazgos en el ámbito público, pura y exclusivamente. O sea, las herramientas están, creo que el ejemplo que da Trinidad es espectacular. Yo por lo menos siento que desde el lado privado hay interés en participar de este tipo de reformas. Nosotros lo sentimos de esa manera, y un poco creo que la filosofía también de las empresas de tecnología es open source. O sea, básicamente es una cuestión de voluntades. Yo lo resumiría a eso. O sea, y después el camino, obviamente, los cambios culturales son difíciles, como bien explica Thaler en su libro y Kahneman también. Hay que ir barriendo las letras de Natch, ¿no? Que tengan incentivos, que tengan buenos defaults, que tengan que tengan primeros pasos que sean similares al modelo mental actual que tiene hoy un funcionario público. Esos son el tipo de recomendaciones que nosotros podemos dar. O sea, no lo vemos, yo por lo menos no lo veo descabellado. No veo un transbordador espacial, como decía Juani. Creo que es cuestión de que haya una voluntad clara del lado del Estado. Nosotros acá en Argentina hemos visto un cambio bastante importante y ya estamos trabajando en conjunto, y entiendo que en toda la región estamos trabajando en conjunto a las mesas que nos llaman a participar. Así que del ámbito privado, 100% de apoyo. ¿Puedo ahora, jefe? Agradezco entonces nuevamente la presencia de todos ustedes, especialmente la del ingeniero Emilio Ferrero, de Trinidad y Nostroza, y de Natalia Tano, que han compartido este panel conmigo. Estoy honrado de la compañía. Les quiero recordar que la organización, para los que están en streaming, pueden apagar, ponerlo en modo pausa. A las 15 horas inicia puntualmente el próximo panel en este salón y en los demás salones. Gracias a todos por la presencia.